Imagina pedirle a tu esposo que cruce 2000 millas de tierra extranjera, solo para que tus hijos puedan comer esta semana. Para millones de mujeres, en una nación montañosa que el mundo casi no mira. Eso no es una idea lejana, es una mañana común. 1 de cada 7 ciudadanos gana su salario en Rusia. El dinero que envían a casa representa el 45% de la economía nacional, según registró el Banco Mundial en 2024. Por persona, el país produce solo $1,430 al año, el nivel más bajo entre todas las antiguas repúblicas soviéticas en 2025. De cada 3 hombres que se marchan, 1 nunca vuelve. Y algunas esposas descubren que su matrimonio terminó no por una conversación, sino por la pantalla de un teléfono. Talak, talak, talak. El divorcio reducido a un mensaje de texto. Un país donde el 93% de la superficie es roca vertical, hogar de las cumbres más poderosas que un imperio derrumbado llegó a reclamar, y también su nación más pobre. Esto es Tayikistán. En 2025, la economía de Tayikistán produjo alrededor de $430 por persona, menos de $4 al día. Esa cifra lo coloca como el país más pobre entre las 15 naciones que quedaron después de la caída de la Unión Soviética. En el puesto 167 de 195 países, según World Economics y Asia Plus. Estonia, que también estuvo bajo el mismo sistema imperial hasta 1991. Hoy produce cerca de $760 por persona. El punto de partida fue el mismo. La diferencia actual es de 23 veces. Casi 11 millones de personas viven en este corazón de Asia Central en 2025, de acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, en un territorio donde el 93% son montañas. Los Pamir y los Tian Shan se elevan tanto que la tierra apta para cultivar parece casi una idea lejana. Cuando el sistema soviético se derrumbó, las fábricas y los subsidios desaparecieron junto con él. Lo que quedó fue la piedra. Aún así, el imperio dejó algunos símbolos. La cumbre más alta que la Unión Soviética llegó a reclamar se encuentra en esta tierra, con 495 metros, más alta que cualquier montaña de América del Norte. Primero se llamó Pico Stalin, después Pico Comunismo. Hoy es el Pico Ismoil Somoni, una sola montaña que cambió de nombre 2 veces y que resume el camino del imperio que alguna vez la poseyó. Y en la capital, Dushanbe. Este país levantó un mástil de bandera de 165 metros de altura, el más alto del mundo entre 2011 y 2014. Costó $5 millones dentro de una celebración de aniversario de $210 millones. El país más pobre de la antigua Unión Soviética construyó el mástil de bandera más alto jamás levantado. Guarda bien esa contradicción. Es la puerta de entrada a todo lo que viene. Ahora mira a tu alrededor. Observa la calefacción, la luz que se enciende cuando presionas un interruptor. Comparada con esas cifras, esa habitación es en silencio una fortaleza. Escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Esta es la realidad dentro de un país al que muchos cineastas nunca llegan. Y quiero saber, ¿hasta dónde viajan estas palabras? Porque la pobreza aquí es solo la primera capa. La sorpresa más profunda no tiene que ver solo con el dinero. Llega en la pantalla de un teléfono, en 3 palabras, desde más de 1000 kilómetros de distancia. Así ocurre. Un esposo lleva años trabajando en Rusia. Una mañana, su esposa toma el teléfono y lee 3 palabras. Talak, talak, talak. Según una interpretación popular de la práctica islámica, 3 talaks pronunciados en voz alta pueden disolver un matrimonio. Algunos trabajadores migrantes llegaron a creer que escribirlo equivalía a decirlo, y pulsaron enviar desde Moscú. Las mujeres que recibían ese mensaje usaban una palabra más suave para describirlo. Definitivo. ¿Qué tan común fue? Ninguna autoridad conserva una cifra exacta, pero ocurrió con tanta frecuencia
que las instituciones tuvieron que reaccionar. El Consejo Islámico de Tayikistán declaró que el talaq por mensaje de texto viola la ley religiosa, insistiendo en que debe ser pronunciado en presencia de la esposa. Después, el gobierno prohibió por completo el divorcio por SMS. Un Estado no prohíbe una práctica que nadie realiza. Ahora mira la trampa que hay debajo. Muchas parejas se casan solo mediante nikoh, la ceremonia religiosa, sin registrar la unión ante una oficina civil. Cuando llega el mensaje, esa esposa nunca estuvo casada legalmente. Eso significa que no tiene pensión alimenticia, ni derechos sobre bienes, ni una reclamación formal. Incluso las esposas registradas enfrentan largas demoras, porque los tribunales no pueden cerrar un divorcio sin localizar al marido en algún lugar de Rusia, como documentó IWOP. A esto se suman otras presiones, más ligadas a la costumbre que a la ley escrita. La poligamía puede castigarse con hasta 5 años de prisión o una multa cercana a $0. Pero los segundos matrimonios realizados solo por nikoh siguen existiendo y rara vez son perseguidos. Toma tu teléfono, siente su peso. El mismo aparato que esta noche puede pedir tu comida. En este país puede terminar un matrimonio, cerrando una vida compartida con una sola línea de texto. Pero para entender por qué se envía ese mensaje, primero hay que entender por qué esos esposos se fueron. Esa respuesta está en las aldeas vaciadas. Camina por una aldea del valle de Rasht o por las tierras algodoneras de Katlon y la ausencia se nota poco a poco. Después aparece en todas partes al mismo tiempo. Las casas de té están medio vacías. Los campos quedan en manos de las mujeres. ¿A dónde se fueron los hombres? A Rusia. Cerca de 1 millón de ciudadanos tayikos, 1 de cada 7 habitantes, trabaja en el extranjero. Casi todos son hombres de entre 18 y 60 años. Levantan muros, cargan mercancías y soportan los inviernos rusos. Según el dinero que envían llegó a representar hasta el 45% de la economía nacional, según cálculos del Banco Mundial y el IFAD de 2024 y 2025. Esto convierte al país en uno de los más dependientes de las remesas en todo el mundo. Imagina que desaparece 1 de cada 7 personas de tu calle. Ahora imagina que tu calle vive con casi la mitad de lo que esas personas mandan desde lejos. ¿Por qué la vida funciona así? Porque un trabajador tayiko puede ganar varias veces más en una obra de Moscú que en su propio país. Y cuando hay un padre enfermo o un techo a punto de hundirse, las cuentas pesan más que la nostalgia. Él se marcha después de la siembra de primavera. Si consigue conservar el empleo, el dinero llega cada mes. El futuro entero de una familia aparece convertido en una cifra dentro de un teléfono. Pero la distancia también lleva su propia cuenta. La Organización Internacional para las Migraciones descubrió que, de cada 3 hombres que parten hacia Rusia, 1 ya no vuelve de manera permanente. Encuentra otro empleo, otra ciudad y a veces otra esposa. Mientras tanto, en casa, la agricultura se ha vuelto silenciosamente femenina. El Banco Asiático de Desarrollo y The Diplomat informaron que cerca de 9 de cada 10 migrantes rurales son hombres. Por eso las mujeres aran la tierra, recogen algodón y mantienen los canales de riego. Otra cosa viaja desde este país hasta tu vida. La mayor exportación de Tayikistán es el aluminio. La fundición talco ha llegado a generar hasta el 70% de las divisas extranjeras del país. La lata que tienes en tu refrigerador podría guardar una pequeña huella de esta historia. Los hombres envían dinero. Las mujeres sostienen los campos. Pero las reglas que mantienen unida a esta sociedad, tanto las escritas por el Parlamento como las heredadas durante siglos, llegan mucho más lejos que la economía. Esas reglas vienen ahora. En junio de 2024, Tayikistán aprobó la ley número 2048 sobre tradiciones y celebraciones. Según esta norma,
las prendas consideradas ajenas a la cultura nacional, que en la práctica incluyen el hijab, quedaron prohibidas. Las multas rondan los $700 para los ciudadanos y pueden llegar hasta $5,100 para los funcionarios, según informaron la Biblioteca del Congreso y Euronews en 2024. Piénselo por un momento. Un país donde la gran mayoría de la población practica el Islam ha prohibido el hijab. En campañas anteriores, la policía llegó a afeitar la barba de hombres en puestos de control. El Estado también desaconseja los nombres árabes para los bebés y orienta a los padres hacia nombres tomados del Shahnameh, la gran epopeya persa. El gobierno afirma que teme la influencia del radicalismo importado y que busca una identidad más ligada a su herencia persa. Se esté de acuerdo o no, ninguna legislatura occidental llega tan lejos dentro del armario de una persona. Ese alcance también entra en la cocina. Desde 2007, la ley limita cuántos invitados puede tener una boda o un funeral y cuánto tiempo puede durar la ceremonia. La razón parece casi amable. Muchas familias se estaban arruinando al competir con banquetes cada vez más grandes, así que el Estado decidió regular la celebración misma. Incluso las fiestas públicas de cumpleaños quedan bajo esas normas. Un gobierno con poder sobre la lista de invitados. Después vienen las reglas que ningún parlamento escribió. Un invitado es visto como un regalo de Dios, el Dastarkan, el mantel colocado con comida. Sigue su propia constitución no escrita. Primero se sirve té al visitante, antes de hablar de cualquier asunto. Y un proverbio registrado por la UNESCO dice que si comes el osh de alguien, le debes respeto durante 40 años. Rechazar la hospitalidad hiere más profundamente que un insulto. Un Estado que regula los pañuelos en la cabeza y el tamaño de los banquetes. Un pueblo cuyo código más antiguo dice que el desconocido come primero. Guarde ambas ideas, porque el reglamento, ya esté impreso en una ley o heredado por la memoria, todavía no es la carga más pesada sobre estos hombros. La carga más pesada es el invierno. Así se siente la pobreza cuando se vive hora tras hora. El salario oficial promedio era de unos 227 somoni al mes a mediados de 2023. Eso equivalía a cerca de $203, según la cifra publicada más reciente. Aproximadamente $6.70 al día. En 2025, el Banco Mundial calculó que el 8% de los tayikos vivía por debajo de su límite de $20 diarios. La medición nacional ubicó al 9% bajo la línea de pobreza interna en 2024. Detrás de cada porcentaje hay familias obligadas a elegir entre carbón y carne. Luego llega octubre y la electricidad desaparece. Tayikistán es un país que depende casi por completo de las represas hidroeléctricas. Aún así, raciona la energía casi todos los inviernos desde octubre hasta abril. En 2025, la UNESE y Eurasianet documentaron un déficit estacional de miles de millones de kilovatios hora. Los ríos se congelan. Los embalses bajan. Las turbinas pierden fuerza. Las aldeas reciben unas pocas horas de luz al amanecer y otras pocas después del anochecer. Los niños hacen la tarea con linternas. Ahora mira lo que ocurre al mismo tiempo. La fundición de aluminio talco es la mayor exportadora del país y consume cerca del 40% de toda la electricidad disponible. Las aldeas quedan en la oscuridad para que la planta siga funcionando. ¿Por qué tomar una decisión así? Porque esa fundición genera la moneda extranjera que permite comprar trigo, también combustible y medicinas. No es crueldad, es una elección de emergencia. Y esa elección puede ser la parte más fría de la realidad. El trabajo que queda dentro del país cae sobre las mujeres mencionadas antes. Con los hombres en Rusia, las esposas y las madres cargan tareas que nunca fueron pensadas para una sola persona. Transportan agua, recogen algodón, limpian canales de riego, reciben salarios bajos, no cuentan con protección. Y muchas veces, según investigadores del Banco Asiático de Desarrollo,
ni siquiera tienen autoridad sobre el dinero que ganan. Un observador razonable podría detenerse aquí y clasificar al país como una tragedia. Entonces, después de los inviernos sin luz, después de los esposos ausentes, después de las despedidas que nunca se dijeron, queda todavía algo hermoso en este lugar. La respuesta no es solo sí. La respuesta explica por qué algunos viajeros llaman a este paisaje el más subestimado de la Tierra. Al elevarse sobre los valles, el país muestra otro rostro. El 93% de Tayikistán es montaña, y no se trata de colinas suaves. Este es el Pamir, el punto donde se unen algunas de las cordilleras más altas de Asia. Una zona que los mapas antiguos llamaban el techo del mundo. El pico Ismoil Somoni alcanza los 495 metros, cerca de 600 pies. Supera a cualquier cima de América del Norte. Muy cerca se extiende el glaciar Fedchenko. Son 77 kilómetros de hielo. En algunos puntos llega a 1 kilómetro de espesor. Es el glaciar más largo del planeta fuera de las regiones polares. Y está dentro de un país que muchas personas ni siquiera podrían señalar en un mapa. A través de ese territorio, avanza la carretera del Pamir. Es una vía de la era soviética y una de las rutas internacionales más altas del mundo. Cruza lagos de color turquesa y paredes de roca de 0 metros. Quienes logran recorrerla suelen hablar de ese viaje durante el resto de su vida. La naturaleza que la rodea está protegida como Parque Nacional de Tayikistán. Es un sitio de patrimonio mundial de la UNESCO que cubre casi 1/5 parte del país. Estas montañas no están quietas. En 1911, un terremoto lanzó una ladera completa dentro de un valle fluvial. El río quedó bloqueado por una presa natural de más de medio kilómetro de altura. Detrás de esa barrera nació el lago Sares. Son decenas de kilómetros de agua azul y fría que no deberían existir, todo sostenido por escombros. Durante más de un siglo, los ingenieros han estudiado qué pasaría si ese muro cediera. El lago simplemente permanece allí, esperando. Este es el país más pobre de la antigua URSS visto desde las alturas. Pero desde allí no parece pobre en absoluto. Y este paisaje protege algo todavía más antiguo. Un secreto que casi nadie en Occidente ha llegado a conocer. Todo comienza con un lago del color de una turquesa pulida. Descansa a 2.195 metros de altura en las montañas Fan. Se llama Iskanderkul, el lago de Iskander. Iskander es la forma persa del nombre de Alejandro Magno. La leyenda cuenta que su ejército acampó en estas orillas durante su avance hacia Sogdiana. Los habitantes también hablan de un caballo muy querido, que fue tragado por el agua y que vuelve a aparecer bajo la luna llena. Nada de eso se encuentra en un libro escolar, pero todo sigue vivo dentro del nombre. El secreto más profundo se esconde a un valle de distancia. El valle de Yaghnov es el último lugar de la Tierra donde la gente todavía habla una lengua que desciende directamente del sogdiano. Esa fue la lengua de la propia ruta de la seda. Era el idioma que usaban los comerciantes para llevar seda, papel y vidrio entre China y Roma hace 1000 años. Los imperios cayeron. La ruta cambió. La lengua desapareció de casi todos los lugares, pero sobrevivió en un pequeño grupo de aldeas que quedan aisladas por avalanchas durante varios meses al año. Según informa Kabar, Asia, algunos cientos de agricultores todavía conversan tomando té en el idioma fantasma de una antigua gran ruta perdida. ¿Por qué casi nadie lo sabe? En parte porque el valle se mantuvo lejos del alcance del mundo. En parte porque casi nadie busca historia viva en el país más pobre de la antigua Unión Soviética. Incluso el nombre de la capital guarda una pequeña historia. Dushanbe significa lunes. Es una capital nacional nombrada por el mercado de una aldea que se reunía allí cada lunes. Aquí aparece el lado más duro de toda esta maravilla. Occidente guarda la ruta de la seda detrás del vidrio de los museos. Pero aquí la ruta de la seda todavía respira. Lo hace en un valle sin carretera pavimentada. Lo hace en frases que ningún turista escucha. El mundo no perdió esta historia.
Simplemente dejó de buscarla. Ahora deja las leyendas en la cima de la montaña, abajo en los valles, junto a una tela extendida con arroz humeante. La verdadera naturaleza de este país se siente con más claridad y también con más calidez. Si quieres conocer a los tayikos, olvida las cifras y siéntate ante un Dastarkhan. La tela se extiende y el orden ya está marcado. Primero llegan los albaricoques secos, las almendras, la alba y los panes redondos. Después llega el té, siempre el té antes de hablar. El invitado es un regalo de Dios. El más joven de la mesa sirve. En el centro de este universo de comida está el Oshi Palav, también llamado plov. Es arroz cocinado lentamente con zanahorias, cebollas y cordero. En 2016, la UNESCO lo reconoció como Patrimonio Cultural Inmaterial y registró hasta 200 variaciones conocidas. Los proverbios dicen lo demás. Sin Osh no existe una relación verdadera. Si compartes el Osh de alguien, le debes respeto durante 40 años. Es una comida que funciona como un acuerdo de confianza. El plov cumple un papel social especial entre los hombres. En la choikona, la casa de té, los hombres lo preparan juntos en enormes ollas kazán para bodas y regresos al hogar. Remueven la comida, discuten, cantan. La choikona funciona como parlamento, sala de noticias y lugar de consejo al mismo tiempo. Piensa en lo que esto significa en una nación que durante 7 capítulos hemos llamado pobre. Un hombre que vive con $203 al mes pondrá su mejor comida frente a un extraño y se sentirá herido si ese extraño duda en aceptarla. Aquí la hospitalidad no es un gasto, es identidad. Es la riqueza que ninguna economía de remesas puede desgastar. Es el bien que no puede viajar por un teléfono. Si una familia de una aldea de montaña tayika te invitara esta noche a entrar, te sentarías en su Dastarkhan y compartirías plov del plato común. Cuéntamelo abajo. Guarda esta calidez, porque esta misma nación hospitalaria fue puesta a prueba hace no tanto tiempo, por lo peor que le puede ocurrir a un país. Y casi nadie fuera de sus fronteras lo recuerda. En 1991, Tayikistán obtuvo su independencia. Pocos meses después, el país empezó a romperse por dentro. Desde mayo de 1992 hasta junio de 1997, aquel joven estado vivió una guerra civil marcada por divisiones regionales y políticas. El conflicto más mortal ocurrido en el antiguo territorio soviético. Las estimaciones de víctimas van de 20, 000 a 150, 0 muertos, con cerca de 50, 0 fallecidos solo en 1992, según Conciliation Resources y RFERL. La forma más honesta de decirlo es la que usan los historiadores. Nadie llevaba una cuenta precisa porque todos estaban escapando. Alrededor de 2 millones de personas dejaron sus hogares, entre 1/10 y 1/5 parte de toda la población. La herida económica fue igual de profunda. Al terminar 1992, el 80% de la industria del país estaba destruida. En el sur, casi toda había desaparecido. Entre 1992 y 1996, la economía se redujo a menos de la mitad. Y para 1998, la producción era de apenas $215 por persona, según registra Conciliation Resources. Compare eso con el capítulo 1, los $430 de 2025, que parecían tocar el fondo. Son casi 7 veces más altos que el nivel en el que este país se encontraba dentro de una memoria todavía viva. Aquí la historia vuelve sobre sí misma. ¿Por qué 1 de cada 7 personas trabaja en Rusia? ¿Por qué tantas esposas esperan a maridos que solo ven una vez al año? ¿Por qué un matrimonio puede terminar por un mensaje de texto? Porque una generación creció dentro de una economía rota que no tenía nada que ofrecerle. Y el camino hacia Moscú fue la única salida disponible. Los divorcios por mensaje de texto del capítulo 3, en un sentido muy real,
fueron escritos en 1992. Sin embargo, Occidente, que puede recordar cada batalla de las guerras balcánicas de aquella década, casi no conserva memoria de este conflicto. Continente equivocado. Ciclo de noticias equivocado. 100.000 muertos en la oscuridad. Pero la ceniza no es el final. Desde ella, el pueblo de Tayikistán comenzó a levantar algo que pronto podría elevarse por encima de cualquier obra similar en la tierra. Sobre el del río Baksh, el país más pobre de la antigua URSS, está levantando la presa más alta del mundo. La presa de Rogun, cuando esté terminada, alcanzará los 335 metros, más alta que la Torre Eiffel. Sus generadores producirán una energía comparable a la de casi 3 reactores nucleares, electricidad para unos 10 millones de personas, el doble de la producción nacional actual, según New Civil Engineer en 2025 y el Banco Mundial. El Banco Mundial encabeza la financiación, con cerca de $3.000 millones reunidos, y durante 2024 y 2025 el muro de la presa subió aproximadamente otros 100 metros. Para un país que se queda a oscuras cada invierno, esto no es un proyecto de prestigio, es el interruptor de la luz. Todavía en construcción, ya lo habían hecho antes. La presa soviética de Nurek mantuvo durante décadas el título de la más alta de la Tierra y aún proporciona alrededor del 70% de la electricidad del país. Hoy, algunos visitantes viajan hasta allí solo para detenerse frente a su base. Las cifras generales también están cambiando. La economía creció un 8,4% en 2024, una de las tasas más rápidas de la región. Y el Banco Mundial prevé cerca de un 7% para 2025. La pobreza medida con la línea de 4, $20 bajó al 14, 8% en 2025. Si se mira hacia atrás, el recorrido es claro. $215 por persona en 1998. ONE, 430 en 2025. Sigue siendo el último entre los estados postsoviéticos, pero avanza más rápido que casi todos sus vecinos comparables. Incluso la carretera del Pamir ya genera beneficios, al recibir un flujo creciente de viajeros que la consideran uno de los mejores recorridos por carretera del planeta. Pero el cemento y las tasas de crecimiento no construyen por sí solos el orgullo nacional, lo construyen las personas. Y el rostro que este país eligió para representar su orgullo quizás sea la historia más poderosa de toda esta película. Una medalla de oro nacida de las manos desnudas de una madre. Río de Janeiro, agosto de 2016. Final de lanzamiento de martillo. Un atleta de Dushanbe llamado Dilshod Nazarov lanza el martillo a 68 metros y consigue la primera medalla de oro olímpica en la historia de Tayikistán. En su país, multitudes salieron a las calles para recibirlo. Pero el detalle más importante viene de mucho antes. Durante los años difíciles, su madre hacía a mano su equipo de entrenamiento, porque el país casi no tenía nada que ofrecer a sus deportistas. Según relatan Olympics, Comanche Global Voices, la nación más pobre de la antigua Unión Soviética no compró a un campeón, lo formó desde la necesidad. El orgullo más profundo viene de 1000 años atrás. Esta es una nación persa, el extremo oriental del mundo de habla persa, Rudaki, reconocido como el padre de la poesía persa. Nació en esta tierra en el siglo IX. Estudiantes desde Teherán hasta Samarcanda todavía aprenden sus versos. La moneda que lleva cada tayiko en su bolsillo, el somoni, recibe su nombre de Ismoil Somoni, el gobernante samánida cuyo reino se extendió alguna vez desde los Pamir hacia el Océano Índico. La montaña del primer capítulo, la cumbre que dejó atrás los nombres de Stalin y del comunismo, ahora lleva su nombre, el Shashmakon, una tradición musical de siglos. Todavía suena en los patios de las bodas y en los campos de fiesta. Los jinetes compiten en buzkashi, el intenso antepasado centroasiático del polo,
Así que deja de lado la etiqueta descuidada de otro país más terminado en stan. Esta es una de las culturas continuas más antiguas del planeta, vestida con la ropa de uno de sus estados más jóvenes y pobres. Ahora coloca cada pieza una junto a la otra. Los mensajes y el té, las represas y los divorcios. Y mira otra vez, juntas. Ya no parecen contradicciones. Haz pasar todo el país entre tus dedos, como si fueran cuentas de oración. El estado más empobrecido de un imperio muerto, sosteniendo sus montañas más grandiosas. Una tierra vaciada de hombres, mantenida por sus mujeres. Un matrimonio terminado con 3 palabras escritas en un mensaje. Dentro de una cultura donde un plato de arroz compartido puede crear 40 años de lealtad. Un gobierno que regula tu lista de invitados. Gobernando a un pueblo cuya ley más profunda dice que el invitado come primero. No son contradicciones. Son un mismo hecho observado desde distintos lugares. Una nación pequeña atrapada entre imperios, montañas y mercados, que elige cada día conservar su dignidad de todos modos. La migración es el amor convertido en transferencias de dinero. La hospitalidad es una riqueza que ningún umbral de pobreza puede medir. Incluso el divorcio por mensaje de texto, el detalle más duro de esta historia, nace cuando la distancia se impone sobre personas cuya cultura entera fue construida alrededor de la cercanía. Todo lo que has escuchado se apoya en fuentes con nombre. El Banco Mundial, la UNESCO, RFERL, las Naciones Unidas, porque este país merece algo mejor que rumores y no necesita tu lástima. La lástima mira desde arriba, la comprensión mira de frente. Hacia 11 millones de personas que manejan una mano brutal de cartas con ambas manos firmes. Queda una pregunta, y no tiene que ver con ellos. ¿Tiene que ver contigo? Mira de frente una última vez. Si hubieras nacido en Dushanbe, en lugar de donde naciste, todo lo que hoy consideras normal, tu carrera, tu boda, la distancia entre tú y las personas que amas, sería un conjunto diferente de hechos, decidido por una línea en un mapa. En algún lugar esta noche, un teléfono brillará en una aldea de montaña con un mensaje que pone fin a un matrimonio. Y en algún lugar cercano, una tela se está extendiendo con albaricoques y té para un extraño. Porque esa ley es más antigua que cualquier gobierno. Ambas señales vienen del mismo país. Cuál de ellas llega depende de cuán cerca estén dispuestas a permanecer las personas. Entonces, si esta fuera tu vida, la espera, las montañas, los 40 años de respeto por un plato de arroz, ¿qué conservarías primero? Escríbelo abajo. Leo cada uno. Y hay decenas de países como este, invisibles, mal nombrados, nunca visitados. Vamos a descubrirlos todos. Quédate cerca.